Buenas tardes a todos y a todas, los que estáis conectados, y especialmente a Enrique Díez, que nos va a dar la charla de hoy, Escuela Pública y Laica. Bueno, Enrique no es precisamente un desconocido en Europa Laica. Es profesor titular en la Universidad de León, es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social. Y ha trabajado como profesor de instituto, como orientador, como educador social y ya lleva años como profesor de universidad. Bueno, tiene una cantidad increíble de publicaciones, muchos libros, capítulos de libro, artículos en revistas especializadas, artículos en prensa. En este apartado, sin ir más lejos, hoy mismo publica un artículo dedicado al Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que es hoy, relacionándolo además con la necesidad de parar el genocidio en Palestina. Esto lo publica en el Diario de Educación. Libros, pues tiene, bueno, yo tengo aquí en casa unos cuantos. La asignatura pendiente, la memoria histórica democrática, los libros de texto escolares, la polis secuestrada, pedagogía antifascista, neoliberalismo educativo. El primero que yo me leí de él es La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación. Bueno, en fin, es un activista incansable. Está presente en luchas por la memoria democrática, como hemos visto ya un poco por el tono de sus libros. Es coordinador del Foro por la Memoria de León. Está en un grupo por la abolición de la prostitución, en una asociación, en otra asociación por otra universidad, se llama Unidigna, un espacio que hemos compartido hasta que yo me he jubilado hace unos meses. En fin, que está en multitud de frentes. En junio del 23 tuvo un premio importante la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos por la Educación Pública. Le concedió su premio anual por su labor, leo literalmente, en defensa de una educación pública, laica, inclusiva, democrática y antifascista. Y más relacionado aún con nuestra asociación, es miembro del Grupo de Pensamiento Laico, que publicamos los artículos en el Diario Público. Enrique, muchísimas gracias y adelante cuando quieras. He dado la vista del hablante, ¿eh? Muchas gracias a ti, Pedro, por la presentación y por la colección de libros que tienes. Acaba de salir ahora otro, que es la Memoria Histórica Democrática de las Mujeres, que saldrá en breve el segundo tomo, porque justamente creo que es otro de los aspectos que más se han silenciado y ocultado a lo largo de la historia, y en concreto de todo lo que es el trabajo de memoria democrática, nos parecía fundamental ponerlo en valor. Bueno, voy a hablar de, efectivamente, libertad de conciencia y laicidad centrado en la educación. Yo soy profesor, soy maestro, soy educador social, porque he trabajado en todos los niveles educativos y sobre todo he trabajado también con los chicos y chicas que les echaban de la escuela, que luego iban a los programas de garantía social, que acaban con conflictos, que les echaban a su vez, iban a los programas de los ayuntamientos, bueno, y que acababan en la calle. Y desde ahí creo que he aprendido lo que es realmente la educación. Y desde ahí es desde donde lo planteo. Bueno, lo primero que voy a hacer es plantear 3 preguntas hipotéticas. Imagínense que en la escuela, desde infantil a la universidad, hubiera una asignatura que se titulara ateísmo. Y como alternativa, si las familias no elegían ateísmo para educar a sus hijos e hijas, hubiera como alternativa agnosticismo. Y eso fuera 2 horas a la semana y en todos los cursos escolares. O podríamos plantear también, bueno, pues una asignatura como marxismo y como alternativa anarquismo. Bueno, pues si esto, dicho así, a la mayoría de la gente dice, ¿pero qué dices? Pues lo mismo nos debería hacer
replantear qué es eso de catolicismo y como alternativa unas veces ocio, otras veces ética, otras veces tiempo de recreo. Bueno, primera pregunta. Segunda pregunta. La segunda pregunta que planteo es, sobre todo para aquellos que se declaran patriotas, es que tenemos un sistema educativo muy sorprendente donde un Estado extranjero nos impone cómo formar a nuestros conciudadanos. Es decir, resulta que imagínense ustedes que, vamos a poner por ejemplo, Canadá pusiera a Portugal que sus ciudadanos y ciudadanas se tuvieran que formar con unas determinadas materias. Bueno, pues esto es lo que nos ha impuesto el que le considere un Estado, es libre de considerarlo, pero lo que nos ha impuesto el Vaticano, la jerarquía católica extranjera residente en el Vaticano, en España, que nuestros estudiantes, nuestros alumnos se tienen que formar según las decisiones del Vaticano, según las decisiones de ese supuesto Estado en Italia. Y tercera pregunta, la tercera pregunta que me hago, ¿se debería multar a los colegios que impartan religión como se debería hacer con las autoridades elegidas que asistan como tales actos religiosos si aplicáramos la Constitución? Es decir, si aplicáramos la Constitución que dice que somos un Estado aconfesional, no habría que multar a los colegios que impartan religión que están incumpliendo la propia Constitución, igual que se debería hacer también con aquellas autoridades que han sido elegidas democráticamente y que, sin embargo, asisten como tales autoridades a actos religiosos. Estas tres primeras preguntas son para enmarcar o situar lo que podemos denominar la anomalía española a nivel mundial, a nivel europeo sobre todo. Es decir, una anomalía que sorprendentemente caracteriza y ha normalizado el funcionamiento de todos los centros educativos, ya no concertados, que se les ha permitido que tengan ideología, lo que llaman ideario, sino incluso a los colegios públicos, y no solo a los colegios, sino también a las universidades, porque sepan ustedes, me imagino que lo sabrán, que todas las universidades tienen clases de religión para impartir a los universitarios. En las facultades de educación de todas las universidades hay siempre clase de religión por este mismo acuerdo con el Vaticano que no se ha derogado. Bien, ¿por qué defiendo la laicidad? ¿Por qué defiendo una educación laica? Voy a dar algunos argumentos simplemente de forma rápida, pero creo que lo suficientemente estructurados para que se entienda. Primero, diría como afirmación básica es que todos los centros educativos, desde infantil hasta la universidad, insisto, que la universidad también es importante, sean públicos, sean privados o privados financiados públicamente, que son las tres redes que tenemos educativas, deben educar laicamente. Digo, no es que deban educar aconfesionalmente, no, yo digo que deben educar laicamente. ¿Por qué lo digo? Pues fundamentalmente porque la religión, toda religión es una cuestión vital, no un contenido de examen. Creer es una decisión responsable, no una imposición catequética. De hecho, podemos decir que la trascendencia, que es lo que está vinculado a lo que entendemos por religión, es una opción personal, no una decisión obligada. Por ninguna institución, ni la familia, ni la escuela, ni la sociedad pueden imponerla. No hay ninguna otra cuestión en la que podamos reclamar tanta libertad personal como en esta. Dicho de otra forma, no tengo que ser católico, ni judío, ni musulmán o hindú, porque mi familia lo sea, porque me lo imponga, ni porque decidan qué es lo que más me conviene, ni porque mi contexto social sea lo habitual o lo que se ha normalizado, ni mucho menos porque en la escuela
haya una asignatura al respecto impartida por catequistas o creyentes en esa determinada religión. Los hijos y las hijas no son propiedad de los padres ni de las madres. Ni estos pueden elegir ni decidir la religión que sus hijos e hijas tienen que tener porque consideran que es lo que más les conviene. Los padres, las madres, tenemos que alimentar, cuidar, vestirles, para que se desarrollen, explicarles sus convicciones o nuestros principios, ¿de acuerdo? Pero no podemos obligarles ni elegir por ellos una opción tan personal y trascendental como es la trascendencia. Como dice el poeta Khalil Gibran, yo creo que es una poesía que ya casi todo el mundo nos la sabemos de memoria, cuando empieza diciendo: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procurarles hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. En eso consiste precisamente, en ayudarles a que ellos consigan la felicidad, no en imponerles la forma en que tú crees que tendrán que ser felices. La opción por la trascendencia por una determinada religión solo se puede hacer cuando se es una persona adulta, cuando se tienen conocimientos responsables de lo que conlleva realmente y cuando se toma una decisión meditada y pensada. Todos los fundadores de cualquiera de las religiones eran personas adultas. Fuera Jesucristo, fuera Mahoma, fuera Buda o cualquiera. Todo lo demás que hacemos cuando hacemos rituales de tipo religioso, cuando los bautizamos, cuando los llevamos a catequesis o a clases de religión, es solo iniciarlos e incluirlos en rituales y en prácticas cuyo sentido ni comprenden ni les ayuda a que tomen en su momento una elección meditada y en libertad. Es decir, no les permitimos elegir en libertad si quieren ser católicos, si quieren ser ateos, si quieren ser musulmanes, si quieren ser agnósticos, si quieren ser budistas o simplemente ser humanos. Por eso nos encontramos que la mayor parte de los jóvenes no practican ni se sienten parte de ninguna religión, sino que cumplen rituales de las costumbres impuestas por la institución religiosa en el contexto donde nacen, o bien por la presión afectiva de su familia o la presión social del modelo tradicional que siempre han visto, o por la presión del grupo de iguales, que lo hacen también por costumbre. En definitiva, que se convierta así la religión en su carcasa, en rituales y costumbres sociales que nada tienen que ver con el sentido auténtico de la religión. Desde los bautizos, por la presión familiar de los mayores, las comuniones, aquello de muchas veces por los regalos que se reciben, o las bodas. ¿Qué más te da? No le vas a dar un disgusto a la abuela, total, es un día. Pero es que tampoco se les da la oportunidad de conocer el ateísmo o el agnosticismo, pues tras casi 1500 años de control de la jerarquía católica en todo Occidente, estas opciones han quedado reducidas a minorías ilustradas y a contracorriente. Y, por supuesto, no hay asignaturas obligatorias en el sistema educativo español que ofrezcan 2 horas semanales de formación al respecto, como sí lo hay de las religiones. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que les estamos robando a la infancia de esta forma una decisión esencial en libertad, que pueden y deben tomar cuando realmente estén preparados para ello. Porque, repito, es una decisión vital y trascendental. Una decisión que solo pueden tomar cuando con la suficiente madurez
empiecen a conocer lo que implica. No se imparte filosofía o metafísica hasta no estar en secundaria, algo que es mucho menos complejo y más fácil de entender que la religión. Es así como hicieron incluso todos los seguidores de los principales líderes religiosos. Pero parece que ahora se trata de una competición entre religiones para conseguir más adeptos, porque, claro, se tiene más financiación por parte de los estados y más capacidad de presión sobre ellos, más influencia social y más poder por parte de las jerarquías religiosas. Al final, parece que se reduce a una cuestión de poder e influencia. De esta forma, estamos convirtiendo algo que puede ser una vivencia realmente trascendente y comunitaria, incluso lo que podríamos decir un sentido de vida, en una práctica ritual que deteriora el sentido mismo de la religión. Vemos como cada vez más población, con el paso de los años, acaban considerando cualquier religión no solo superficial, sino inútil y sin sentido, en buena parte de los casos, como estamos constatando en nuestra sociedad. Y lo que renacen son los integrismos, la imposición y la utilización de la religión como fanatismo, como un arma de choque entre civilizaciones. Por eso, como católico practicante y comprometido con la Iglesia de Jesucristo, reclamo, exijo, reivindico una actitud laica en la formación de nuestros jóvenes y con más motivo aún en todo el sistema educativo. Porque la actitud laica tiene dos componentes que siempre hemos destacado en Europa laica: la libertad de conciencia y la neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada persona es libre de ser o no religiosa y de abrazar la religión que quiera, o de ser atea o agnóstica, mientras que el Estado debe abstenerse y mantenerse al margen de estas creencias y prácticas que son personales. En este sentido, el laicismo lo que busca es algo positivo. Como el feminismo busca la igualdad, el laicismo busca separar esferas, el saber de la fe, la política de la religión, el estado de las iglesias. Aunque esto parece que no lo ha comprendido la mayor parte de la herencia nacional católica que tenemos en España debido a la dictadura franquista. Esta separación es lo único que garantiza la libertad de conciencia y posibilita además la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones. Por eso considero que es imprescindible que todas las religiones, especialmente la católica, ocupen el lugar que les corresponde en la democracia, la sociedad civil y adulta. No la escuela ni las universidades, que deben quedar libres de cualquier proselitismo religioso. El espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto, las parroquias, en el caso de los cristianos, las mezquitas, las sinagogas o los espacios propios de culto de determinada religión. La escuela y la universidad han de ser laicas, para ser de todos y de todas, para que en ellas todas las personas nos reconozcamos al margen de cuáles sean nuestras creencias, que son un asunto privado. Por eso la religión no debe formar parte del currículum. Cuando decimos el currículum nos referimos a los contenidos escolares y mucho menos a las asignaturas. Pero no por motivos antirreligiosos, sino desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad y de su independencia y de su autonomía personal, para la que debe ser educado libremente sin que le enseñen creencias que predispongan su mente a comportamientos o dogmas que condicionen su personalidad desde la infancia. Por eso digo que necesitamos una escuela laica, que eduque sin dogmas, en principios y valores humanistas y universales, que, por cierto, muchas religiones comparten, al igual que el ateísmo y el agnosticismo. Que eduque en la pluralidad y el respeto a los derechos humanos, que también muchas religiones comparten, al igual, insisto, que el ateísmo y el agnosticismo, y que eduquen en la asunción de la diferencia de la diversidad y en los valores éticos no sexistas y democráticos, que eso sí que ya no comparten buena parte, no de las religiones, sino de las organizaciones que se han conformado en torno a las religiones como organizaciones de poder y profundamente patriarcales.
La escuela es un lugar para razonar, en definitiva, no para creer, por justicia, por convivencia en igualdad y por respeto a los derechos humanos y a la libertad de conciencia y de elección de los menores. Al final, lo que estoy planteando, y vuelvo al principio, para cerrar el círculo, es que defiende una educación laica que respete la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículum escolar. ¿Y esto qué conlleva? ¿Qué conllevaría en la práctica? Medidas políticas, medidas sociales, medidas culturales, medidas educativas. La primera medida fundamental es una medida política que necesita voluntad política y es la derogación de los acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones religiosas para que cualquier religión de carácter confesional quede fuera del currículo y del ámbito escolar. De hecho, recordemos que el Congreso pidió al gobierno derogar los acuerdos con la Santa Sede para dejar la religión fuera del sistema educativo el 21 de febrero de 2018. De hecho, la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley por la que instaba al gobierno a denunciar y derogar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como de los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas. Y cuando presentaba esta propuesta, decía textualmente que era para garantizar el imprescindible carácter laico de la escuela como institución pública y dejar la enseñanza de la religión fuera de este ámbito. La iniciativa que fue defendida en aquel momento, en el 2018, por los diputados Miguel Ángel Bustamante, de Unidos Podemos en Común en Marea, y también por Enrique Bataller, de Compromís, fue transaccionada por el propio PSOE. Es decir, estuvieron todos de acuerdo en sede parlamentaria para hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no hay voluntad política? ¿Por qué la anterior ministra ha acabado con mantilla y peineta de embajadora en el Vaticano II? Como si hubiera puertas giratorias no solo de grandes empresas, sino de grandes poderes, donde acaban. Voluntad política, la primera medida. Vale, alguien me dirá, pero es que parece que no hay mucha disposición por parte de ningún partido político, de ningún grupo político, claramente. Y esto ha decepcionado profundamente a una buena parte de la población española. Y entonces, mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Aquel libro de Vladimir Ilich alias Lenin, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos entonces, mientras tanto? Tenemos que exigir la desaparición de todos los actos y la simbología religiosa de los centros escolares y de los espacios públicos educativos. Y me refiero no solo de los centros públicos, sino de los centros concertados que, aunque tengan ideario, tienen que adecuarse a la normativa establecida públicamente. Por eso son financiados. Por lo tanto, desaparecer y luchar porque desaparezcan todos los actos y la simbología religiosa. Segundo, la eliminación de todo procedimiento administrativo. Por ejemplo, cuando la familia va a matricular un niño o una niña en un colegio, que no te obliguen a manifestar las creencias o no creencias que tengas, porque esto incumple el artículo 16 de la Constitución. Tercero, mientras tanto podemos sacar de forma inmediata la enseñanza de la religión del horario lectivo, y eso sí que depende de una decisión de centro. Cuarto, tenemos que luchar porque el calendario escolar y el calendario en general no se someta al calendario litúrgico, tendiendo a una distribución además más equilibrada de los tiempos y de los descansos escolares. De hecho, ya se está haciendo en alguna comunidad autónoma y no ha pasado nada. Y por último, tenemos también que eliminar toda asignatura de religión de las facultades de educación, que en la formación inicial y permanente del profesorado siempre se imparte. De hecho, les cuento una anécdota. Con el plan de Bolonia, que se traducía aquí en España en reformas de las universidades, planteamos, con una movilización de
sindicatos, partidos políticos, colectivos feministas, etcétera, etcétera, que se aplicara la normativa de la comunidad autónoma de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, en la Facultad de Educación de la Universidad de León, y que se sustituyera Dogma Católico 1, una asignatura de 6 créditos, por Educación para la Igualdad. Y Dogma Católico 2 se sustituyera por Educación para la Prevención de la Violencia de Género. Al final, ¿en qué quedó? En que se sustituyó Dogma Católico 1 por Religión Católica 1 y Dogma Católico 2 por Religión Católica 2. Y la elige el 93% del alumnado. ¿Por qué? Con la falsa esperanza de que así les contratarán antes en centros concertados. Falso, dado que los centros concertados suelen contratar a antiguos alumnos y alumnas o a gente que ideológicamente se sitúa en su línea. O también con la falsa esperanza de que así podrán ser profesores de religión, que son elegidos a dedos por el obispo correspondiente y no pasan por ninguna oposición, cobran como un profesor o una profesora de la pública, incluso en algunas comunidades como Castilla y León pueden ser y cobrar como directores y directoras de centro, lo cual es falso porque no pueden ser elegidos por el obispo sin haberse formado y pagado 700 euros en un máster para tener el DEI, lo que se llama el DEI-IDEA, que es una acreditación de que son catequistas adecuados para formar en religión. Hombre, claro, a todo esto habría que añadir una medida también inmediata, que es la supresión de toda financiación a los colegios privados concertados que sean de titularidad o gestión religiosa o empresarial. Es decir, la supresión de todos los colegios privados concertados, dado que son no solo el primer factor de segregación, sino el primer factor de inculcación ideológica y de adoctrinamiento en ideología neocatólica. ¿Por qué defendemos una escuela laica en un Estado laico? En definitiva, por resumir, defendemos la laicidad en todas las instituciones públicas, y por lo tanto también en la escuela, porque eso es garantía de convivencia plural, en que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones en funciones de sus particulares convicciones ideológicas, es decir, en cumplimiento de la Constitución y de los derechos humanos. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo al final es esa libertad de conciencia, es decir, lo que defendemos es algo que debería ser lo normal, algo que debería ser asumido como elemento básico de una sociedad democrática. Estamos defendiendo la democracia, la libertad de conciencia y la neutralidad del Estado. Libertad de conciencia es que es un derecho humano, es decir, un derecho fundamental de todas y cada una de las personas físicas, pero no de los entes colectivos en los que decían agruparse. Confesiones, iglesias, religiones, o asociaciones, lo que sea. Pero cada persona es libre de ser o no religiosa y de abrazar la religión que quiera. Y para garantizar este derecho, el Estado no debe vulnerar la libertad de conciencia de las personas y debe velar por ello. Por lo tanto, fíjense, lo que estamos exigiendo realmente es un derecho humano, el derecho a la libertad de conciencia. Y el principio de neutralidad, eso está consagrado. Solo acabamos soportando estas anomalías que tenemos porque tenemos anomalías como la monarquía. Alguien que es elegido por la divinidad o alguien que simplemente por el hecho de un óvulo y un espermatozoide de determinados sujetos, por herencia pasa una cualidad a otros sujetos descendientes. Pero ¿cómo esto? Esas aberraciones medievales, sin embargo, siguen siendo de una absoluta normalidad. Por eso digo que este principio de neutralidad que obliga al Estado a abstenerse y mantenerse al margen de las creencias y de las prácticas personales es algo que debería contemplarse como lo normal. Y es justamente lo que no hacemos. Es decir, no se debe privilegiar, ni discriminar, ni consentir privilegios ni discriminación a nadie por motivos de conciencia. Privilegiar una determinada creencia religiosa es que vulnera los derechos de las personas que no creen en una religión
o tienen creencias distintas. Por lo tanto, el Estado no debe colaborar con las asociaciones religiosas en la promoción de sus fines religiosos, ni económicamente, ni mediante la educación pública. Ya tienen altares todos los domingos y todos los días para proclamar allí sus convicciones, pero que encima con la declaración de Hacienda, encima con la contribución de 12.000 millones de euros anuales, les estemos financiando no solo el espacio educativo, sino su expansión y su ideología, va en contra de los derechos humanos. El Estado no puede valorar ni positiva ni negativamente el hecho religioso, ni promoverlo ni dificultarlo, sino dejarlo a la libertad de acción de las personas en el ámbito civil y social. Es más, es que la propia jerarquía católica, en esos acuerdos del Vaticano, en esos acuerdos post-franquistas del Vaticano, se había comprometido explícitamente a autofinanciarse. ¿Y dónde está esa autofinanciación? En este sentido, lo que planteamos como laicismo es separar esferas para garantizar esa libertad de conciencia y posibilitar esa convivencia. Realmente, una escuela laica es la única opción en un Estado aconfesional, con respeto a la libertad de conciencia y libertad de culto, y por lo tanto sería una forma de impulsar y fortalecer una escuela plural, defensora de los derechos humanos, de las libertades, inclusiva, no sexista. Por eso la escuela pública debe ser laica, para ser de todos y de todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos al margen de cuáles sean nuestras creencias, que, insisto, han de ser un asunto privado. Por el contrario, podemos decir que mantener la religión en la escuela lo que provoca es la segregación del alumnado en función de la creencia de sus familias, vulnerando ese derecho a la libertad de conciencia. Por eso, coherentes con dicho principio, la religión no debe ser parte del currículum. Y además es que, desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia y autonomía personal, debe ser todo niño, toda niña educado libremente, sin que se le enseñen creencias que predispongan su mente y su personalidad. Ya cuando sea mayor, elegirá. No sé si recordar aquella frase de Carlos Marx, que escribió en el prólogo a una contribución a la crítica de la economía política, que decía: no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. El ser humano forma su conciencia en sociedad. Es, por lo tanto, necesario que en el proceso de configuración en la infancia y en la adolescencia, la escuela, las familias y el resto de la sociedad planteen este proceso de una forma libre y al margen de adoctrinamiento. Porque esos niños y niñas son futuros ciudadanos y ciudadanas que tienen que participar en la democracia, en una sociedad, en cambio, en la que deben ser protagonistas desde sus propias decisiones. Y para ello las estructuras públicas no pueden estar sometidas e impregnadas de contenidos o principios religiosos, sino construidas con el resultado y el logro del esfuerzo deliberativo racional, que es lo que promovemos en la escuela. La escuela debe ser neutral, debe ser y respetar la pluralidad de opciones morales e ideológicas, y no solo religiosas. Insisto, el ateísmo es una opción tan respetable, el agnosticismo es una opción tan respetable, el humanismo o cualquier otra opción posible. La religión es una creencia entre otras muchas, por lo tanto su difusión debe realizarse en sus lugares de culto. Diría además que enseñar dogmas, porque tienen que revisar los libros de texto. Tienen que revisar los libros de texto porque los hace la jerarquía católica. Y la jerarquía católica española es especialmente integrista. Han creado un grupo, y de aquí ha surgido un grupo de oposición al actual Papa, que sigue siendo el miembro de esa jerarquía católica
profundamente patriarcal, podríamos decir, conservador, etc. Pero aquí todavía son más hiperconservadores. Y de hecho, los textos que aparecen en los libros son dogmas religiosos. Y esto no solo va en contra del pensamiento crítico y de la autonomía personal, sino que hay contenidos de ese adoctrinamiento y de la labor catequética que hacen los autodenominados profesores y profesoras de religión, que son catequistas. Digo que hay contenidos que entran en franca contradicción con la razón, con la ciencia, con los derechos humanos, con la libertad de orientación sexual y la libertad de las mujeres o el origen de la vida y del universo, entre otros muchos. Por lo tanto, la escuela no puede ser un espacio de adoctrinamiento religioso, porque es que además la religión católica tiene una carga horaria superior a la de contenidos tan importantes como la educación física o la educación artística. Es más, las clases de religión restan muchísimas horas lectivas a las demás asignaturas que sí son importantes y acordadas por toda la comunidad educativa y social. Esto es lo que nos tenemos que empezar a plantearnos. Las familias deberían abstenerse de iniciar la imposición de ideologías o creencias religiosas concretas tempranamente. Las familias, en todo caso, deben orientar, pero no representar al menor, hecho que choca con la potestad de que se confiere en nuestro sistema educativo a las familias, que son los que, al final, eligen o no la religión en nombre del menor, por su propio bien, siempre de hecho. Y esto es algo que contraviene los derechos del menor a su libre conciencia. Lección, por otra parte, que, como decía, es que vulnera el artículo 16 de la Constitución, que nadie está obligado a declarar su ideología, su religión, sus creencias. Por lo tanto, la necesaria e imprescindible separación Iglesia-Estado, al no haberse resuelto adecuadamente la transición, ha devenido en esta anomalía que tenemos en la escuela española. El paso de la Escuela Nacional Católica a una escuela laica se impidió manteniendo unos acuerdos con el Vaticano heredados de las postrimerías de la dictadura franquista, que es que obligan a que se oferte la asignatura de religión en todos los colegios y facultades. Por eso decía que la derogación de estos acuerdos es un primer paso imprescindible para ser una democracia no tutelada religiosamente. Por eso, la propuesta con la que concluyo, y creo que es en la que nos debemos embarcar, es que debemos exigir, al menos, a Sumar, a Podemos, a EH Bildu y al BNG, que esto sea una prioridad y una condición para seguir apoyando este gobierno de coalición. Muchas gracias. Perdón. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, que ha sido tan claro como eres siempre en otras charlas que te he escuchado. Y bueno, vamos a ver si entre los asistentes a esta charla hay alguien que quiera plantear algo, alguna pregunta, alguna reflexión a compartir. Ya sabéis que podéis activar en el apartado de reacciones la manita para subir y, en fin. Bueno, a ver si alguien se anima. Quique, ¿tú tienes alguna distinción? Que yo es una cosa que me pregunto alguna vez y no lo tengo claro entre aconfesional y laico, es decir, por el tema del artículo 16. Vamos a ver, yo creo que Sí. el tema de la laicidad es sobre todo proactiva. La confesionalidad es pasiva. Ujú. Y podemos hacer distinciones, dimes y diretes nominalistas, pero realmente yo prefiero ser proactivo y decir, no, sí, Fermín ha pedido la palabra, por cierto. Sí. Lo que planteamos realmente es no adoctrinar, tenemos que ser proactivos, no es simplemente, bueno, quien no quiera se pueda elegir entre... No. Es que realmente yo me parece tan importante que el alumnado
y no hacía en bromas las primeras preguntas. Pueda tener 2 horas de ateísmo desde infantil hasta la universidad y de alternativa al agnosticismo, como el esto. Entonces dejemos todas las creencias y sobre todo porque es que realmente entender los dogmas, entender las creencias religiosas, llegar a la trascendencia, todos los líderes, Jesucristo a partir de los 30 años, Buda a partir de no sé cuántos años. Quiero decir que no es una cuestión de infancia. Entonces dejemos a la infancia en paz. Por eso hablo más en sentido de laicismo por una actitud proactiva. Muy bien, muchas gracias. Fermín, adelante. A ver, creo que el 13, martes y 13, me tocará a mí la sesión sobre libertad de conciencia, que es evidente que en todas las sesiones previas se toca porque es el centro, ¿no?, del objetivo del laicismo. Pero mira, una matización. Si la libertad de conciencia es un derecho universal y sobre todo tiene especial relevancia en la escuela, en la educación, porque son de niños y jóvenes en formación de su propia conciencia, ahí no se puede trocear como se hace a veces precisamente por la fragmentación del sistema educativo en público, concertado y privado. Es decir, en algún momento, Enrique, has dicho, bueno, con los concertados también debería ser la educación laica, puesto que se financian con dinero público. Pero hay que ir más allá. No es un problema de la financiación. El problema es si el derecho es universal y es de todos los niños y jóvenes, y por tanto, a pesar de que todo se está privatizando mucho lo público, mientras el ordenamiento del sistema educativo siga siendo responsabilidad del gobierno y, bueno, y por tanto del Parlamento, que tiene que definir cuál es el sistema válido para todos y por tanto de aquella educación que es obligatoria, de aquellos currículos que dan lugar a titulaciones oficiales, sea el carácter que sea del centro que está impartiendo al menos esa educación, ordenada para todos los centros están obligados a respetar el derecho de los niños a su libertad de conciencia y a la formación, por tanto, a la laicidad del sistema educativo. Sea privado, sea concertado, sea de titularidad pública. Pues yo estoy en contra de que debería haber una escuela pública y única, precisamente porque es la que tiene que garantizar ese derecho por igual a todos los ciudadanos, en este caso a los ciudadanos en formación. Por tanto, no hay que vincularlos simplemente a su financiación, de donde proceda, si es de fondos públicos o no, sino a que un derecho universal reconocido a todo el conjunto de la ciudadanía, y en este caso de los niños, debe ser respetado en todas partes. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿alguien más? Plantea Antonio. Antonio, adelante. Micrófono, Antonio. Muchas gracias, Enrique, por la charla. Pero bueno, mi pregunta es muy sencilla. Claro, en las declaraciones de derechos universales y también la de la Unión Europea, el lobby católico ha actuado el lobby religioso. Y claro, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿qué aparece? Pues aparece la libertad de educación. Es decir, aparece la libertad de educación. La libertad de educación. Y además dice otra cosa más, que no lo dice la Carta de Derechos Humanos. Dice, garantizada por el Estado, en los niveles inferiores. Entonces, fíjate qué barbaridad. Claro, eso ha sido realmente una intromisión de estos lobbies de los negocios de la enseñanza, que gran parte son las iglesias. Entonces, claro, este es un problema muy fuerte porque si tú vas a un debate público, lo primero que te dicen, te sacan el tema de la libertad de educación. Te dicen, no, perdona, pero es que todas las constituciones, todas las declaraciones, todos los tribunales, la libertad de educación. Es lo que te están diciendo, ¿no? Y ya, esa es la pregunta. Y después solo un comentario. A mí me parece que
Claro, el problema fundamental es la segregación social que está generando, digamos, en España ya se ha consolidado, como en otros países, pero en España particularmente, ya se ha consolidado todo un sector muy fuerte que tiene mucha influencia política en las comunidades autónomas, porque una gran parte del presupuesto va a educación, y desgraciadamente la ley última de educación lo consolidó más. Consolidó la segregación social, se está desmantelando la formación profesional a través del cheque escolar. La FP2 se está privatizando porque lo que hacen ahora las comunidades autónomas es dar un cheque escolar. Lo mismo con la educación infantil o guardería. Esto exactamente está haciendo así. Y en la universidad privada se está avanzando muchísimo, ¿no? Entonces, claro, esta es la realidad que tenemos y después hay un tema social de fondo que hay, bueno, pues políticamente, pues es que no hay ningún partido político que hoy defienda es que no hay ninguno. La educación laica universal no hay. Entonces, yo digo, bueno, pues plantear, por ejemplo, porque quiero deciros que cada vez se detrae más dinero del presupuesto público a la escuela privada. Y es también una, digamos, desagregación de rentas, porque eso va a las rentas medias y altas, y no va a las rentas, se detrae, incluso esa desviación es mayor por esta circunstancia. Y entonces lo que yo digo es, dentro del programa Sumar había una propuesta que me pareció interesante, creo que estaba impulsada por Agustín Moreno, de hacer una ley de financiación de la enseñanza pública. Pública, claro, pública, no pública concertada, de la enseñanza pública. Yo creo que eso se puede trabajar esa idea, es decir, plantear el tema de la educación, que para mí tendría que contemplar un tope, es decir, un tope porque los módulos que se establecen en la Ley General de Presupuestos del Estado no sirven para nada, porque actualmente la escuela concertada por las comunidades autónomas está totalmente desordenada, es decir, el costo de la educación concertada en colegio y además hemos introducido el tema del pago delegado de los profesores. Los profesores ya cobran lo mismo que en la pública y realmente los paga ya directamente la administración autonómica. El desorden es total a este nivel. Pero entonces yo creo que hay que ir centrándose en esta idea que me parecía adecuada. Una ley de financiación pública para mí tiene que tener un tope, es decir, la comunidad autónoma no puede desviar más del 10% a la enseñanza concertada. Por ejemplo, es decir, algún tipo de esto que garantice que la mejora presupuestaria vaya a los colegios públicos. Esto es lo que yo veo como una cuestión, puesto que hay que buscar cuestiones intermedias, porque evidentemente hoy incluso, digamos, los partidos que siempre habían hecho eco de esto, ya no lo hacen. Es decir, lo hemos visto en los pactos de gobierno, ya no meten nada de esto. Y claro, esto es lo que yo pienso, que hay que ir ideando cuestiones intermedias que puedan ser asumidos por sindicatos de trabajadores de la educación y por las familias y, digamos, la comunidad educativa que está en la pública y los partidos de la izquierda o partidos que se digan laicos, ¿no? Nada más. Te cuento un poco la intrahistoria. A ver, sobre algunos aspectos que has comentado, de atrás a adelante. Sí es correcto que los partidos que se presentan ahora a elecciones ha desaparecido, ¿vale? Porque Izquierda Unida siempre lo ha llevado en su programa. Bueno, EH Bildu lo lleva en su programa, el BNG también, ¿vale? Pero Izquierda Unida también, lo digo porque siempre coincidíamos. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que el programa de país que hicimos en educación, en Sumar, cuyos 3 puntos fundamentales eran: el primero, suprimir los conciertos educativos; el segundo, educación laica, religión fuera de la escuela y símbolos religiosos de todos los espacios educativos; y tercero, ley de financiación que garantice al margen de del gobierno que sea, se pase al título primero de la Constitución y por lo tanto se blinde en el 7%, todo eso desaparece. Daros cuenta que esto es lo que pasó con Podemos. En Podemos lo que decidían las bases no llegaba arriba y al final en 2 años han desaparecido las bases.
Acabo de finalizar ahora mismo una reunión de Sumar donde justamente estábamos planteando esto. ¿Qué ha pasado para que los 70 componentes del grupo que coordinábamos Educación en Sumar hiciéramos un programa de país en educación donde se contemple esto y luego no aparezca quién han sido los responsables, por qué no se ha hecho y qué consecuencias tiene esto y qué va a pasar en marzo si propuestas van a ser las que se ven a cabo. Vale. Claro, una cosa es lo que se decide a nivel estatal. Nos costó, en concreto, Joan Mena, que era en ese momento el diputado de Unidas Podemos, conseguir que el PSOE introdujera la palabra pública en la financiación de la educación infantil, Dios y ayuda, que se destinara específicamente a educación infantil. Es decir, que los presupuestos fueran finalistas y además finalistas para aquello que se establecía. Así todo, y lo pone la legislación, la Comunidad de Madrid está haciendo cheques y destinando ese dinero fundamentalmente a la privada concertada. Es decir, el gran problema que yo veo es que la derecha, cuando llega al gobierno y al poder, como hemos visto ahora, Milei, en este caso la ultraderecha o el neofascismo, llega al poder, en 10 días aplica la motosierra a sangre y fuego y no hay ningún problema. Mientras que la izquierda, cuando llega al poder, siempre está deshojando la margarita y siempre planteándose, bueno, es que no tenemos las fuerzas suficientes ni el número de votos, hay que transaccionar porque hemos llegado con este otro grupo. Milei no tiene el apoyo de la Cámara Parlamentaria, no nos olvidemos, es él solo el presidente y sin embargo va a aplicar a sangre y fuego. Yo creo que uno de los problemas que tenemos fundamentalmente la gente de la izquierda progresía, intelectual incluso, es que estamos siempre peleados por los protagonismos y los personalismos y no acabamos de hacer y tomar medidas radicales. Y este es lo que se ha llamado la tragedia de la socialdemocracia. Cuando la socialdemocracia en Europa ha gestionado el capitalismo, que es lo que ha hecho con todas las privatizaciones de lo público, con todas las reconversiones industriales, con todos los procesos de gestión de la tercera vía, llámese, o el capitalismo rostro humano, ha hecho que mucha gente votante de la izquierda haya pasado a votar al fascismo. ¿Por qué? Porque dice, mira, esto nos están desmantelando el Estado social, nos están desmantelando el Estado de bienestar, y como esto es la lucha de todos contra todos, el neodarwinismo, ¿quién me promete que los primeros somos los nuestros? Nosotros, antes que los inmigrantes. Vox. Y está habiendo un surgimiento feroz de la ultraderecha. Y mientras tanto estamos debatiendo que si galgos o podencos. Yo creo, y esta es la pregunta que formulé hace un rato en la reunión de Sumar, ¿Sumar estaría dispuesto a condicionar el acuerdo de a derogar los acuerdos con el Vaticano II? ¿Cómo Junts condiciona el apoyo al gobierno con la amnistía? Mientras no haya voluntad política, podemos hacer todos las posibilidades, los intentos, los amagos que queramos, pero va a ser bastante difícil. Yo estoy de acuerdo en esas posibilidades, pero bueno, de todas formas, y lo último, antes de que se me olvide, el artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo que dice es que toda persona tiene derecho a la educación. Y si al final dice el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas, pero no dice que eso sea en la escuela. Es que lo que dice es que el derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. En los estados tienen que garantizar la enseñanza obligatoria, pero luego el otro punto, que es el tercero, que no tiene nada que ver con ese, es la libertad de creación de centros docentes, como la Constitución española, dentro de los principios democráticos, y que los padres garantizarán la educación y la enseñanza de los hijos conforme a sus convicciones. Y eso se puede garantizar exactamente en la parroquia o donde quieran. No establece que sea en la educación pública, y menos que el Estado sea garante. Y además ya lo dijo el Tribunal Constitucional,
no tenemos por qué ir allí donde los padres elijan a financiarlo, y son los cheques escolares o los centros concertados. Juanjo. Enrique, quiero preguntarte tu opinión sobre lo siguiente. Es evidente que una escuela laica requiere pues, sacar la asignatura de religión fuera de la escuela. Antes has planteado una serie de condicionantes de que, aun estando dentro, sin embargo, sí que se puede meter determinadas medidas, si existiera voluntad política, para desaparecer la carga confesional, ¿no? Sacarla fuera del horario escolar, la simbología, el tema del calendario escolar, etcétera, etcétera. Pero en todo caso eso parte de que cuando están los acuerdos, pues ahí está la obligatoriedad de ofrecer la asignatura de religión. Ante ello se plantea el tema de una asignatura alternativa, con un debate que es el que yo quiero plantearte para saber tu opinión, un debate que yo creo que ya es escolástico, ¿no? Es decir, si existe asignatura alternativa, pues normalmente más compleja que no escuchar las historietas de la religión, pues la gente se va a religión. Si no existe la asignatura alternativa, pues entonces ocurre que a las personas que no eligen religión, pues durante el tiempo de la asignatura de religión, pues hacen pasillo y eso los padres no lo quieren. Con lo cual se crea ahí una dicotomía que evidentemente la solución es sacar la religión de la escuela e incluso del horario escolar. Pero que eso no lo evita en que en los planes ministeriales se plantee el tema de la asignatura alternativa. Y yo quisiera preguntarte si tú crees, en tu opinión, que sabiendo dónde está el foco del tema, pero sabiendo también dónde estamos, debe o no existir asignatura alternativa, sabiendo esa dicotomía de los padres, elegir o no elegir el pasillo o no el pasillo, y si hubiera que tenerla, ¿de qué tipo tendría que ser? Bueno, primero, religión católica se dan las asignaturas de lengua, de historia, de conocimiento del medio, en prácticamente todas las asignaturas se da religión católica, es decir, el alumnado va a tener cultura católica por un tubo ya sin que exista la asignatura. Es que es algo que se me olvidó de decir antes y que yo siempre insisto, pero si es que para estudiar el Lazarillo de Tormes, para saber los autores medievales que eran casi todo curas, etcétera, bueno, si es que hay un montón de formación. Segundo, no es necesario voluntad política, solo con que haya voluntad del claustro de profesorado de la comunidad educativa se puede sacar del horario lectivo. Pero incluso aunque no haya voluntad de toda la comunidad educativa, solo con que haya voluntad del equipo directivo se puede poner a principio de la mañana y a última hora de final de clases. Y por lo tanto, te aseguro que el 90% eligen no ir. Solo los padres o madres que sean muy integristas y que lo hagan como forma de presión, lo elegirán. Y tercero, en caso de que así, que es lo que tú planteas, hubiera una asignatura, ¿qué hacemos con los chavales? En el fondo, toda alternativa legitima la religión católica. Pedagógicamente, yo creo que ahí lo que se debería hacer, pero claro, ya es una decisión fundamentalmente que creo que no se debería establecer a nivel de Estado únicamente, sino se podría decidir a nivel de centro. Es decir, qué es lo que necesitan los chicos y las chicas en este contexto concreto que pueda ayudarles y desarrollarse. Es decir, creo que debemos confiar en el profesorado para que realmente sean ellos los que decidan qué es lo más adecuado para ese centro. ¿Por qué? Porque hay muy diferentes casuísticas, porque en una zona rural pueden necesitar unas cosas. Y es que yo creo que las leyes en general estamos muy poco acostumbrados a confiar en el profesorado. Si no, pensemos en la EBAU. La EBAU es la plasmación de que desconfiamos del profesorado de secundaria y su capacidad para evaluar.
Entonces, yo en este sentido creo que lo que se propusiera como alternativa debería dejarse autonomía a los centros para decidir en concreto cuál sería lo más adecuado. Y yo creo que el profesorado quiere a sus chavales y además se plantea también, en función de las necesidades, qué sería lo más interesante, que si refuerzo, que si alternativa, que si es un horario que se puede hacer actividades y deporte. Eso lo va a decidir el profesorado en función de las necesidades. De acuerdo con, yo creo que debería ser de acuerdo también, un acuerdo, como siempre, planteo democrático con las familias y los propios estudiantes, a la medida que van teniendo capacidad de participar realmente. No sé si respondo porque no te voy a decir legislativamente, porque no creo en que se tendría que hacer así, sino dar autonomía a los centros realmente. Pero realmente, Enrique, esa alternativa tan positiva que tú planteas, que sea en función del profesorado, está No, perdón, actualmente, en función de las necesidades del alumnado. y en función de las necesidades del alumnado, pues si son zonas rurales, o lo que sea, en fin, lo que procediera en cada caso a criterio de la comunidad, en fin, a criterio de los padres, profesores, pero eso en la actual legislación está permitido. Yo siempre, sí, yo lo que digo es lo que tenemos que luchar por ello y si no, convencer. Y es más, normalmente, si yo le digo a mi alumnado que son futuros profesores, profesoras, maestros, maestras de infantil, primaria y secundaria, les digo, si tú estás con tus chavales subido a un pino y viene la inspección, tienes que ser capaz pedagógicamente de convencer al inspector o a la inspectora que se suba con vosotros al pino. Eso es así de claro. Es decir, normalmente no hay ningún incumplimiento legislativo mientras sea con fines pedagógicos. Y en este sentido no sería ninguna cosa rara ni extraña, sino que se debería plantear y además reivindicar como tal. Aquí en el chat, Yolanda, que está, no sé si está por aquí, pregunta, ¿consideráis, pero bueno, entiendo que la pregunta se te debe dirigir a ti, Enrique, ¿consideras viable llevar ante el Tribunal Constitucional Español o la justicia europea la ilegalidad de los acuerdos con el Vaticano por ir en contra de la Constitución? Yo lo considero completamente no solo viable, sino necesario, porque al menos sería una vía de mostrar públicamente y políticamente a nivel europeo la anomalía que vivimos aquí en España y en otros países también, pero en algunos. Y que por lo tanto sería un elemento. El tema de esto siempre es las dos cuestiones básicas: el dinero y las consecuencias. Dinero para hacer esto se cuesta porque significa que tienes que hacer todo un argumentario, ver las vías de llegar hasta ahí, se tiene que pasar por todo un proceso y por lo tanto todo eso lleva financiación. Y segundo, que las consecuencias es que el Tribunal Constitucional español se dirá que no le compete, dado que esto es una cuestión de acuerdo entre dos países. Y la justicia europea dirá que es un acuerdo bilateral y que por lo tanto también se inhibe. Es decir, todos tienen una capacidad enorme de derivar la pelota, de tirar la pelota, pero al menos creo que como opción política y mediática me parece muy interesante realmente hacerlo. Yolanda, ¿quieres formular la segunda pregunta tú verbalmente? O sea, con sonido. Bueno, está escrita aquí en el chat. Bueno, yo te diría sobre la segunda pregunta, dice, por otro lado, si los partidos políticos no mueven ficha, ¿creéis que esta asociación y otras similares podemos tomar el liderazgo e intentar conseguir cambios fuera de la política española? Mira, si Izquierda Unida, te digo, el BNG y H. Bildu son las tres formaciones políticas minoritarias que apuestan por la laicidad, que lo han venido luchando desde siempre y representan a una mínima parte de la población. Imagínate esta asociación a cuántos podemos representar. Entonces, y que Europa Laica lleva liderando esta lucha, ojo, en conjunción con otros muchos colectivos. Y ahí viene
un segundo elemento que no quería introducir, pero que lo voy a introducir. Por ejemplo, los sindicatos. Y los sindicatos se posicionan políticamente. Los sindicatos, sobre todo los de clases, son sindicatos sociopolíticos. Viene así establecido en sus primeras líneas de constitución. Y se posicionan políticamente de forma verbal por la laicidad. Pero luego están en la pelea constante por quién tiene más afiliación para conseguir tener más poder de representación, más liberados, más financiación, etc. Y en eso hay mucho afiliado que es de centros concertados. Y parece que luchar contra los concertados es luchar contra los currantes de los centros. Eso es como si decir, luchar contra la patronal de Mercadona es luchar contra los trabajadores de Mercadona y las trabajadoras de Mercadona. Pues no, pero así lo entienden. Y de hecho, piensa que, por ejemplo, en la ejecutiva de Comisiones Obreras de Cataluña hay un monje, creo que es salesiano, en la ejecutiva. O sea, claro, entonces cuando llegamos a esta deriva donde se acaba justificando lo injustificable, Comisiones Obreras en Cataluña ha firmado una ILP, ha planteado una ILP donde pone por una escuela, pero no pone pública, por la financiación de una escuela, y ha eliminado lo de pública. Es más, todos los partidos políticos, incluso en Común Podem, que primero se desmarcó, pero luego ha estado apoyando, y Comisiones Obreras, el sindicato más de clase o más a la izquierda que tenemos actualmente, Stecno, que también es de izquierdas, pero Comisiones Obreras firmó el acuerdo en contra de la segregación escolar, que en el fondo es un acuerdo por la segregación escolar en Cataluña. Es un acuerdo donde se va a pagar más dinero a los centros concertados para que segreguen un poco menos. Es decir, es como si dijéramos, a ver, si tú pegas a tu mujer un poco menos, te pago más. ¿Vale? Eso es un poco la filosofía, por decirlo en bruto. Bueno, pues resulta, algunos centros concertados se han negado, han dicho que ni hablar, que no quieren dinero, que ellos van a seguir segregando por todo el morro, pero algunos que estaban necesitados de financiación lo han acogido, y eso, ojo, Xavier Bonal, que es el intelectual que ha desarrollado con Toni Berger y otros esta modalidad, ahora la han exportado al País Vasco. Dicen que de esta forma se segrega menos. Claro, es lo que decía Miguel Llorente, ¿no? Mi marido me pega lo normal. Oye, si me pega un poco menos, significa que hay que agradecérselo. Bueno, pues en esto es un poco la política. Con lo cual, quiero decir, cuando los propios sindicatos más a la izquierda, cuando los propios partidos políticos más a la izquierda, que representan a toda la población, no toman una posición clara y meridiana, y siempre te dice, es que hay escalas de grises, es que hay que ir poco a poco, y llevamos así 80 años, entre los 40 de la dictadura y los 40 siguientes, pues se nota que lo que hay es una penetración del neoliberalismo y del neofascismo mental que ha normalizado la barbarie. Por eso estamos asistiendo a lo que asistimos con total impunidad con lo de Gaza, que podemos aplicarlo a lo que se está pasando en la expansión de universidades privadas, que antes comentaba, no sé si Antonio o Fermín, etcétera, y no pasa nada, y aquí no pasa nada. Este es el problema, que acabamos acostumbrándonos y normalizando la barbarie y asumiéndola como no hay alternativa, que decía Margaret Thatcher. Queremos un país de propietarios que no de proletarios. Muy bien, pues muchas gracias a todos, a todas, a Enrique, naturalmente. Y bueno, quedamos emplazados los que queráis para la próxima sesión el martes que viene, 6 de febrero, que versará sobre libertades de opinión y expresión, a cargo de Darío Adanti, que es de la revista Mongolia, humorista, viñetista y fundador de la revista. Así que, lo dicho, nos vemos, nos seguimos viendo por aquí. Gracias nuevamente. Salud, república y más escuela pública. Perfecto. Buen remate. Gracias. Nos vamos.